Misterios de la evolución. Animales sociales. Viven entre la porquería. Propagan enfermedades. Y probablemente sean las invitadas que menos nos gusta recibir. Muchos quieren verlas muertas, pero las cucarachas son maestras de la supervivencia. Se han descubierto fósiles similares a las cucarachas llamados roachids o blatópteros, que vivieron hace 300 millones de años. Pero las cucarachas que hoy conocemos y detestamos solo se remontan al período Cretácico, hace unos 145 millones de años. Hoy existen 4.600 especies diferentes de cucarachas y se pueden encontrar en todas las regiones del mundo excepto las polares. Solo 30 de estas especies viven entre los humanos. Son increíblemente resistentes. Una cucaracha puede sobrevivir varias semanas aunque le hayan cortado la cabeza. Y como muchos otros insectos, su resistencia a la radiación es mayor que la de otros vertebrados. Su dosis letal es entre 6 y 15 veces la de los seres humanos. Quizá la cucaracha no sea muy popular, pero es evidente que está haciendo algo bien. Las cucarachas existen desde hace muchos millones de años, y los científicos creen que puede deberse al hecho de que se han asentado en sus ecosistemas cumpliendo una función para la que están muy bien adaptadas. Esa función incluye comer materia podrida en descomposición y convertirla en un suelo rico y de buena calidad. En parte, las cucarachas deben su supervivencia a lo bien que se comunican entre sí. Muchas especies viven en grupos en lugares húmedos y oscuros. Ellas mismas son húmedas y pegajosas. Así es como se comunican con todas sus compañeras para recomendarles los mejores sitios nuevos en los que comer. Las cucarachas están cubiertas de una especie de aceite. Es como un rastro de feromonas que las demás pueden encontrar. Dejan un rastro allá donde van, y así ayudan a las demás a ir donde ellas han ido, a una fuente de alimento. Ese es su hogar. La mayoría de los insectos tienen órganos sensoriales en el extremo delantero del cuerpo, como las antenas y las piezas bucales. Y esos son los órganos con los que perciben tanto la comida como su entorno. Lo hacen gracias a unas sustancias químicas llamadas feromonas. También utilizan sus antenas para abrazar. Cada cucaracha joven necesita estar constantemente en contacto con las demás para desarrollarse correctamente. Además, las cucarachas tienen la capacidad de reconocer a los miembros de su familia, incluso viviendo en sociedades con miembros de diferentes generaciones. Sí, la abuela cucaracha y el abuelo cucaracha no piensan irse de casa. Incluso cuando los exterminadores encuentran la forma de, exterminar una colonia, algunas especies de cucarachas se unen para adaptarse. Durante los años 80, las trampas de glucosa mezclada con veneno eran la mejor forma de atrapar y matar cucarachas. Pero 10 años después, las trampas dejaron de funcionar con ciertos sectores de la población. Los científicos descubrieron que ciertas cucarachas evitaban los alimentos dulces y, por tanto, las trampas de glucosa. Todas las cucarachas a las que les gustaba el dulce murieron en las trampas. La preferencia por el dulce desapareció de la población. Las cucarachas que evitaban el dulce sobrevivieron y transmitieron esa aversión. El resultado fue que las trampas de glucosa dejaron de funcionar. Las cucarachas que sobrevivieron ya no se sentían atraídas por ellas. La aversión de esas cucarachas a los dulces se extendió muy rápidamente, ya que se reproducen con mucha frecuencia. En este caso, el cambio en la población se manifestó en solo 10 años. Las cucarachas no solo se reproducen rápidamente, cada una se aparea con aquella que le gusta. En las colonias de abejas solo la reina puede aparearse, pero las colonias de cucarachas son mucho más igualitarias. Toda cucaracha tiene la oportunidad de reproducirse. La ooteca, o saco de huevos de una cucaracha, suele tener una forma ovalada o alargada, y está formada por segmentos. Se parecen a los gajos de una naranja, y dentro de cada bolsa puede haber entre 8 y 15 o 20 crías de cucaracha. Cada hembra puede producir hasta 8 sacos de huevos en su escaso tiempo de vida, trayendo al mundo un máximo de 400 cucarachas más. El milagro de la vida. Las hembras se reproducen más rápidamente cuando pueden socializar con otras hembras. Es otro de los beneficios de formar parte de un grupo. Aunque a nosotros puedan parecernos repugnantes, las cucarachas merecen cierto respeto por ser verdaderas maestras de la supervivencia y por hacerlo todo con un poco de ayuda de sus amigas.
Los bonobos son una especie promiscua. Son menos agresivos que sus parientes y han conseguido llevarse bien entre sí haciendo el amor y no la guerra. Los bonobos son, junto con los chimpancés, nuestros parientes más cercanos. Nuestro ancestro se separó del suyo en África hace entre 4 y 7 millones de años. Y mientras que muchos humanos tratan de resolver sus problemas con muchas discusiones y peleas, los bonobos han dado con una solución diferente: el sexo. Cuando se enfadan, recurren al sexo. Cuando se asustan, recurren al sexo. Y si tienen alguna cuenta pendiente, pues lo mismo. No hay nada que un revolcón no pueda arreglar. Si alguno ha hecho algo malo y quiere disculparse, recurre al sexo. Si está contento, recurre al sexo. Si quiere jugar, recurre al sexo. Y así todos son felices. Es una de las pocas especies que mantienen relaciones sexuales por motivos distintos a la reproducción. Lo hacen por razones sociales. Alivian las tensiones dentro del grupo manteniendo relaciones sexuales. Establecen vínculos manteniendo relaciones. Hacen algo que llamamos frotamiento GG, frotamiento genital-genital. Y lo hacen todos los individuos. No importa si es entre un macho y una hembra, 2 hembras, 2 machos, una cría y un adulto, todos recurren a ese comportamiento. Los bonobos viven en sociedades matriarcales casi siempre pacíficas. Comparten el 99% de su ADN con su pariente más cercano, el chimpancé. Pero los chimpancés viven en sociedades patriarcales y su versión de la resolución de conflictos no suele ser tan acaramelada, ya que incluye el asesinato, el canibalismo y el infanticidio. Tanto su vida social como su temperamento son asombrosamente diferentes. Los chimpancés pueden ser muy agresivos, los vínculos los deciden los machos y el dominio lo ostenta un macho, y matan a otros chimpancés. Podemos decir que entablan guerras con comunidades cercanas. Son realmente pendencieros. Los bonobos son prácticamente opuestos. El dominio lo ostenta una hembra, son muy pacíficos y su conducta podría resumirse en hacer el amor y no la guerra. Pero, ¿cómo ocurrió? ¿Cómo es posible que estos dos polos opuestos puedan proceder de un ancestro común? Una teoría apunta a los gorilas y al río Congo. Durante los últimos 2 millones de años no ha habido gorilas al sur del río Congo. Aquí es donde evolucionaron los bonobos. Al no tener que competir por los recursos alimenticios con los gorilas, los bonobos disfrutaron de una vida privilegiada. Pero los chimpancés se desarrollaron al norte del río y compartían el bosque con los gorilas. Al competir con los gorilas por el follaje, los chimpancés se adaptaron a comer frutas y frutos secos. Pero su disponibilidad varía con las estaciones y se encuentran muy dispersos. Así que los chimpancés se dividieron en grupos pequeños e inestables que buscaban constantemente el valioso alimento. Como resultado, evolucionaron en un mundo de escasez y competencia. Pero al sur, al otro lado del río, la vida era fácil. Había mucha más comida y mucha menos competencia. Los bonobos evolucionaron en un mundo de abundancia y eso permitió a sus grandes comunidades permanecer intactas y en mayor armonía. El río separó sus mundos y alteró por completo la sociedad de cada especie. La abundancia de recursos y la escasa competencia por el alimento hizo que disminuyese más y más la necesidad de competir y recurrir a un comportamiento agresivo. Esa vida de abundancia podría haber alterado el comportamiento sexual de los bonobos y ayudar a explicar su promiscuidad. Al igual que los chimpancés, las hembras de los bonobos tienen períodos de hinchazón genital, una característica que indica a los machos que una hembra está preparada y dispuesta a aparearse. Pero, en el mundo de abundancia de los bonobos, las hembras forman parte de grupos de forrajeo más amplios y estables, por lo que no necesitan atraer a los machos durante breves periodos. Las hembras se muestran dispuestas en todo momento. Hoy, las sociedades de bonobos son regidas por hembras con un elevado estatus social. Son las hembras quienes lideran el grupo y toman todas las decisiones. A dónde irá el grupo, dónde dormirá, y prácticamente solo ellas ejercen la disciplina dentro del grupo. Los machos viven subordinados a ellas. En realidad viven con sus madres toda su vida, y su estatus social depende del de su madre. También han conservado su sentido comunitario. En estado salvaje, los bonobos viven según una estructura social que llamamos sociedad de fisión-fusión.
Eso significa que viven en grandes comunidades, pero la mayor parte del tiempo no permanecen juntos formando un grupo muy grande. Se dividen en pequeños subgrupos para buscar alimento, dormir o simplemente relacionarse entre ellos. Y la composición de los diversos subgrupos cambia con frecuencia, incluso de un día para otro, dependiendo de muchos factores como la compatibilidad entre los individuos, el apareamiento, las hormonas, la disponibilidad de recursos. Los bonobos viven para amar. Su evolución sin la presencia de gorilas durante millones de años podría ser la causa de sus estructuras sociales actuales. Cualquiera que sea la razón, está claro que los bonobos parecen tenerlo todo resuelto. Quizás sea porque, para ellos, el amor lo soluciona todo. Las hormigas saben un par de cosas sobre relaciones. Forman estructuras sociales complejas usando sustancias químicas que les ayudan a sobrevivir. Algunas incluso usan esas sustancias químicas para pastorear otros insectos. Las hormigas están por todas partes. Dentro de nuestras cocinas y en el mundo exterior. Aunque nos sorprenda, algunas pesan 5 miligramos y miden hasta 25 milímetros. Estas curiosas criaturas pueden transportar más de 3 veces su propio peso. Aunque son realmente impresionantes, muchos preferimos que no nos estropeen un picnic o infesten nuestra casa. Pero eso no es todo. Por cada uno de nosotros existen 1 millón de hormigas. ¿Qué? ¿Sienten cierta inquietud? Pues deberían. Porque estos insectos sorprendentemente robustos han evolucionado con gran éxito. Existen más de 10.000 especies repartidas por todo el planeta. Creemos que las hormigas son parientes lejanas de las avispas alfareras prehistóricas. Pero de eso hace mucho tiempo, ya que conocemos fósiles de hormigas primitivas de hace unos 100 millones de años. Y esas primeras hormigas eran muchísimo más grandes que las actuales. Una hormiga prehistórica que vivió hace 50 millones de años, la Titanomyrma, era del tamaño de un colibrí. Esta hormiga gigantesca es la especie tropical más antigua de la que sabemos que viajó desde Europa hasta Norteamérica durante el Eoceno. Hoy han colonizado prácticamente todas las masas de tierra del planeta. ¿Cómo? Trabajando en equipo o en servidumbre, según como se mire. Al igual que sus ancestros, las hormigas son especies eusociales. Eso significa que solo se reproducen una reina y algunos machos. Y un ejército de hembras no reproductivas con diversas habilidades hace todo lo demás. Las hormigas forman redes muy complejas, se comunican entre sí, desarrollan diferentes tareas. Hay hormigas obreras, hormigas guardianas, existen muchas funciones diferentes en cada colonia. Las hormigas trabajan muy bien en equipo para alcanzar un objetivo común. Las hormigas dejan mensajes hasta para realizar las tareas más mundanas, como avanzar hasta una cocina y hacerse con un botín de migas de pan. Durante sus viajes usan sustancias químicas para comunicarse. Si una hormiga encuentra una nueva fuente de alimento durante su regreso a la colonia, deja un rastro químico. Y otras hormigas salen en busca de esa nueva fuente de alimento para llevarlo a la colonia. Y mientras regresan con ese nuevo alimento, siguen dejando sustancias químicas. Con el tiempo, tras los recorridos de decenas, cientos o miles de hormigas que van y vienen, el rastro químico aumenta. Es cada vez más concentrado. Si la fuente de alimento no es buena, no irán muchas hormigas y las sustancias químicas se evaporarán. Las hormigas utilizan sustancias químicas para comunicarse, pero algunas especies también las utilizan para otra tarea: pastorear pulgones. Algunos científicos creen que las hormigas utilizan sustancias químicas tranquilizantes para ralentizar el movimiento de los pulgones. A veces les cortan las alas por una buena razón. No lo hacen para matarlos, sino para ordeñarlos como si fuesen vacas domésticas. Al permitir alimentarse a los pulgones cautivos y protegerlos de otros depredadores como las mariquitas, pueden disfrutar cuando quieren de sus dulces secreciones e indefinidamente. Aunque intentemos evitar a las hormigas, también debemos admirarlas. Son insectos sociales que trabajan en equipo. Y gracias a la forma en que cooperan, siguen avanzando unidas. Como en una operación militar, en esta unidad familiar todos tienen una tarea que hacer y el adiestramiento necesario para hacerla bien.
La cooperación ayuda a asegurar su supervivencia. Los suricatos son adorables. Todo el grupo en pie vigilando una llanura africana. Toda la familia y cada miembro es tan lindo como un peluche. Es una imagen perfectamente reconocible, incluso emblemática. Pero quizá no sepan que estos mamíferos del tamaño de una ardilla se parecen mucho más a mercenarios que a los personajes de las películas de dibujos animados. Estos animalitos viven en un entorno increíblemente cálido, peligroso e inhóspito, en el que los depredadores pueden atacar desde tierra o desde el aire. Pero pese a las dificultades, sobreviven. Viven en África, donde hay una estación lluviosa y otra estación muy seca. Estos animales han evolucionado para sobrevivir bajo tierra durante los distintos cambios de temperatura que se producen en África. Hace más de 60 millones de años existió un grupo de carnívoros denominado miácidos. Se cree que fueron los ancestros de muchos carnívoros actuales como los perros, los osos e incluso las mangostas. El suricato pertenece a la familia de las mangostas, pero mientras que la mayoría de las especies de mangosta viven solas o en parejas, los suricatos viven en grupos sociales mucho mayores, de entre 5 y 30 individuos. Y eso los ayuda a sobrevivir en las duras condiciones del desierto. Los grupos familiares se denominan bandas o clanes, y cada miembro de una familia de suricatos se encarga de una tarea. Mientras son jóvenes son adiestrados rigurosamente para realizar cada una de ellas. Tienen un sistema, y funciona. Estos grupos de animales crían a sus cachorros casi como si fuesen educadores. Enseñan a sus crías estrategias de supervivencia, estrategias para cazar en grupo, y tanto bajo tierra como sobre el suelo disponen de diferentes tácticas y lecciones que les permiten sobrevivir. Estas colonias cavan extensas redes de túneles subterráneos para esconderse de los depredadores y mantenerse frescos, pues el calor puede llegar a ser mortal. ¿No hay agua? No hay problema. Pueden sobrevivir solo con la humedad de los insectos que cazan. Al enfrentarse a tantos depredadores, han desarrollado verdaderos sistemas de alarma. Mientras algunos buscan alimento, otros intentan avistar posibles depredadores. Si ven alguno, dan la alarma usando el lenguaje corporal y vocalizaciones. Los suricatos incluso tienen llamadas de alarma específicas que indican urgencia y el tipo de depredador que se acerca. Esto da a la familia tiempo suficiente para meterse en un túnel antes de que sea demasiado tarde. Se trata de una operación precisa digna de un ejército, y utiliza el rango, la comunicación, la estrategia y la jerarquía. Y todo comienza con la jefa, la hembra alfa. Ella es quien manda y quien saca las castañas del fuego, y es la única hembra del grupo que puede tener crías. Los suricatos son animales que viven en colonias. Forman unas sociedades dominadas por una única pareja reproductora. Solo la pareja dominante se aparea. Y todos los demás miembros de la colonia ayudan a que la pareja reproductora críe a su descendencia. La hembra alfa es el suricato más grande, fuerte y hábil del grupo. Y no es de extrañar que lo sea, ya que ha de abrirse camino hasta la cima peleando. Estas familias trabajan increíblemente bien en equipo, pero un liderazgo fuerte es fundamental porque entre la tropa siempre surgen desavenencias. A veces se ponen un poco tensos, sobre todo cuando llega la hora de cazar. Se vuelven agresivos, se alteran mucho por el alimento y pelean entre sí, sobre todo a la hora de la comida. Pero la hembra alfa alcanza ese rango porque es la que mejor caza. Esa es la característica principal que hace que una hembra llegue a convertirse en la hembra alfa. Además de vigilar las operaciones de rutina, también ejerce un control brutal sobre el tamaño y los rasgos genéticos de la familia. Sabemos que algunas matan a las crías de otras hembras para librar a la colonia de la descendencia de hembras subordinadas. Algunos científicos creen que podrían hacerlo para librar a sus propias crías de la competencia por los cuidados. Sí, eso es lo que ocurre cuando te enfrentas a la jefa. La próxima vez que vean una foto de una familia de suricatos, no se dejen engañar por su adorable aspecto. Estos animales sociales son supervivientes expertos e implacables. Sobreviven en un entorno duro e inhóspito porque actúan de forma insensible, eficiente, coordinada y brutal. No por ser adorables. Aunque sí que resultan muy adorables.
Los sistemas sociales rigen el comportamiento de muchas especies. La cooperación puede condicionar su éxito. La cucaracha, el bonobo, la hormiga y el suricato son especies cuyas probabilidades de sobrevivir aumentan cuando trabajan y viven unidos. El suricato pertenece a la familia de las mangostas, pero mientras que la mayoría de las especies de mangosta viven solas o en parejas, los suricatos viven en grupos sociales mucho mayores, de entre 5 y 30 individuos. Y eso los ayuda a sobrevivir en las duras condiciones del desierto. Los grupos familiares se denominan bandas o clanes, y cada miembro de una familia de suricatos se encarga de una tarea. Mientras son jóvenes son adiestrados rigurosamente para realizar cada una de ellas. Tienen un sistema, y funciona. Estos grupos de animales crían a sus cachorros casi como si fuesen educadores. Enseñan a sus crías estrategias de supervivencia, estrategias para cazar en grupo, y tanto bajo tierra como sobre el suelo disponen de diferentes tácticas y lecciones que les permiten sobrevivir. Estas colonias cavan extensas redes de túneles subterráneos para esconderse de los depredadores y mantenerse frescos, pues el calor puede llegar a ser mortal. ¿No hay agua? No hay problema. Pueden sobrevivir solo con la humedad de los insectos que cazan. Al enfrentarse a tantos depredadores, han desarrollado verdaderos sistemas de alarma. Mientras algunos buscan alimento, otros intentan avistar posibles depredadores. Si ven alguno, dan la alarma usando el lenguaje corporal y vocalizaciones. Los suricatos incluso tienen llamadas de alarma específicas que indican urgencia y el tipo de depredador que se acerca. Esto da a la familia tiempo suficiente para meterse en un túnel antes de que sea demasiado tarde. Se trata de una operación precisa digna de un ejército y utiliza el rango, la comunicación, la estrategia y la jerarquía. Y todo comienza con la jefa, la hembra alfa. Ella es quien manda y quien saca las castañas del fuego, y es la única hembra del grupo que puede tener crías. Los suricatos son animales que viven en colonias. Forman unas sociedades dominadas por una única pareja reproductora. Solo la pareja dominante se aparea. Y todos los demás miembros de la colonia ayudan a que la pareja reproductora críe a su descendencia. La hembra alfa es el suricato más grande, fuerte y hábil del grupo. Y no es de extrañar que lo sea, ya que ha de abrirse camino hasta la cima peleando. Estas familias trabajan increíblemente bien en equipo, pero un liderazgo fuerte es fundamental porque entre la tropa siempre surgen desavenencias. A veces se ponen un poco tensos, sobre todo cuando llega la hora de cazar. Se vuelven agresivos, se alteran mucho por el alimento y pelean entre sí, sobre todo a la hora de la comida. Pero la hembra alfa alcanza ese rango porque es la que mejor caza. Esa es la característica principal que hace que una hembra llegue a convertirse en la hembra alfa. Además de vigilar las operaciones de rutina, también ejerce un control brutal sobre el tamaño y los rasgos genéticos de la familia. Sabemos que algunas matan a las especies viven entre los humanos. Son increíblemente resistentes. Una cucaracha puede sobrevivir varias semanas aunque le hayan cortado la cabeza. Y como muchos otros insectos, su resistencia a la radiación es mayor que la de otros vertebrados. Su dosis letal es entre 6 y 15 veces la de los seres humanos. Quizá la cucaracha no sea muy popular, pero es evidente que está haciendo algo bien. Las cucarachas existen desde hace muchos millones de años, y los científicos creen que puede deberse al hecho de que se han asentado en sus ecosistemas cumpliendo una función para la que están muy bien adaptadas. Esa función incluye comer materia podrida en descomposición y convertirla en un suelo rico y de buena calidad. En parte, las cucarachas deben su supervivencia a lo bien que se comunican entre sí. Muchas especies viven en grupos en lugares húmedos y oscuros. Ellas mismas son húmedas y pegajosas. Así es como se comunican con todas sus compañeras para recomendarles los mejores sitios nuevos en los que comer. Las cucarachas están cubiertas de una especie de aceite. Es como un rastro de feromonas que las demás pueden encontrar. Dejan un rastro allá donde van, y así ayudan a las demás a ir donde ellas han ido, a una fuente de alimento. Ese es su hogar.
La mayoría de los insectos tienen órganos sensoriales en el extremo delantero del cuerpo, como las antenas y las piezas bucales. Y esos son los órganos con los que perciben tanto la comida como su entorno. Lo hacen gracias a unas sustancias químicas llamadas feromonas. También utilizan sus antenas para abrazar. Cada cucaracha joven necesita estar constantemente en contacto con las demás para desarrollarse correctamente. Además, las cucarachas tienen la capacidad de reconocer a los miembros de su familia, incluso viviendo en sociedades con miembros de diferentes generaciones. Sí, la abuela cucaracha y el abuelo cucaracha no piensan irse de casa. Incluso cuando los exterminadores encuentran la forma de, exterminar una colonia, algunas especies de cucarachas se unen para adaptarse. Durante los años 80, las trampas de glucosa mezclada con veneno eran la mejor forma de atrapar y matar cucarachas. Pero 10 años después, las trampas dejaron de funcionar con ciertos sectores de la población. Los científicos descubrieron que ciertas cucarachas evitaban los alimentos dulces y, por tanto, las trampas de glucosa. Todas las cucarachas a las que les gustaba el dulce murieron en las trampas. La preferencia por el dulce desapareció de la población. Las cucarachas que evitaban el dulce sobrevivieron y transmitieron esa aversión. El resultado fue que las trampas de glucosa dejaron de funcionar. Las cucarachas que sobrevivieron ya no se sentían atraídas por ellas. La aversión de esas cucarachas a los dulces se extendió muy rápidamente, ya que se reproducen con mucha frecuencia. En este caso, la cucaracha no sea muy popular, pero es evidente que está haciendo algo bien. Las cucarachas existen desde hace muchos millones de años, y los científicos creen que puede deberse al hecho de que se han asentado en sus ecosistemas cumpliendo una función para la que están muy bien adaptadas. Esa función incluye comer materia podrida en descomposición y convertirla en un suelo rico y de buena calidad. En parte, las cucarachas deben su supervivencia a lo bien que se comunican entre sí. Muchas especies viven en grupos en lugares húmedos y oscuros. Ellas mismas son húmedas y pegajosas. Así es como se comunican con todas sus compañeras para recomendarles los mejores sitios nuevos en los que comer. Las cucarachas están cubiertas de una especie de aceite. Es como un rastro de feromonas que las demás pueden encontrar. Dejan un rastro allá donde van y así ayudan a las demás a ir donde ellas han ido, a una fuente de alimento. Ese es su hogar. La mayoría de los insectos tienen órganos sensoriales en el extremo delantero del cuerpo, como las antenas y las piezas bucales. Y esos son los órganos con los que perciben tanto la comida como su entorno. Lo hacen gracias a unas sustancias químicas llamadas feromonas. También utilizan sus antenas para abrazar. Cada cucaracha joven necesita estar constantemente en contacto con las demás para desarrollarse correctamente. Además, las cucarachas tienen la capacidad de reconocer a los miembros de su familia, incluso viviendo en sociedades con miembros de diferentes generaciones. Sí, la abuela cucaracha y el abuelo cucaracha no piensan irse de casa. Incluso cuando los exterminadores encuentran la forma de, exterminar una colonia, algunas especies de cucarachas se unen para adaptarse. Durante los años 80, las trampas de glucosa mezclada con veneno eran la mejor forma de atrapar y matar cucarachas. Pero 10 años después, las trampas dejaron de funcionar con ciertos sectores de la población. Los científicos descubrieron que ciertas cucarachas evitaban los alimentos dulces y, por tanto, las trampas de glucosa. Todas las cucarachas a las que les gustaba el dulce murieron en las trampas. La preferencia por el dulce desapareció de la población. Las cucarachas que evitaban el dulce sobrevivieron y transmitieron esa aversión. El resultado fue que las trampas de glucosa dejaron de funcionar. Las cucarachas que sobrevivieron ya no se sentían atraídas por ellas. La aversión de esas cucarachas a los dulces se extendió muy rápidamente, ya que se reproducen con mucha frecuencia. En este caso, el cambio en la población se manifestó en solo 10 años. Las cucarachas no solo se reproducen rápidamente, cada una se aparea con aquella que le gusta. En las colonias de abejas solo la reina puede aparearse, pero las colonias de cucarachas son mucho más igualitarias. Toda cucaracha tiene la oportunidad de reproducirse. La ooteca, o saco de huevos. Los bonobos viven para amar. Su evolución sin la presencia de gorilas durante millones de años podría ser la causa de sus estructuras sociales actuales. Cualquiera que sea la razón, está claro que los bonobos parecen tenerlo todo resuelto. Quizás sea porque, para ellos, el amor lo soluciona todo.
Las hormigas saben un par de cosas sobre relaciones. Forman estructuras sociales complejas usando sustancias químicas que les ayudan a sobrevivir. Algunas incluso usan esas sustancias químicas para pastorear otros insectos. Las hormigas están por todas partes. Dentro de nuestras cocinas y en el mundo exterior. Aunque nos sorprenda, algunas pesan 5 miligramos y miden hasta 25 milímetros. Estas curiosas criaturas pueden transportar más de 3 veces su propio peso. Aunque son realmente impresionantes, muchos preferimos que no nos estropeen un picnic o infesten nuestra casa. Pero eso no es todo. Por cada uno de nosotros existen 1 millón de hormigas. ¿Qué? ¿Sienten cierta inquietud? Pues deberían. Porque estos insectos sorprendentemente robustos han evolucionado con gran éxito. Existen más de 10.000 especies repartidas por todo el planeta. Creemos que las hormigas son parientes lejanas de las avispas alfareras prehistóricas. Pero de eso hace mucho tiempo, ya que conocemos fósiles de hormigas primitivas de hace unos 100 millones de años. Y esas primeras hormigas eran muchísimo más grandes que las actuales. Una hormiga prehistórica que vivió hace 50 millones de años, la Titanomyrma, era del tamaño de un colibrí. Esta hormiga gigantesca es la especie tropical más antigua de la que sabemos que viajó desde Europa hasta Norteamérica durante el Eoceno. Hoy han colonizado prácticamente todas las masas de tierra del planeta. ¿Cómo? Trabajando en equipo o en servidumbre, según como se mire. Al igual que sus ancestros, las hormigas son especies eusociales. Eso significa que solo se reproducen una reina y algunos machos. Y un ejército de hembras no reproductivas con diversas habilidades hace todo lo demás. Las hormigas forman redes muy complejas, se comunican entre sí, desarrollan diferentes tareas. Hay hormigas obreras, hormigas guardianas. Existen muchas funciones diferentes en cada colonia. Las hormigas trabajan muy bien en equipo para alcanzar un objetivo común. Las hormigas dejan mensajes hasta para realizar las tareas más mundanas, como avanzar hasta una cocina y hacerse con un botín de migas de pan. Durante sus viajes usan sustancias químicas para comunicarse. Si una hormiga encuentra una nueva fuente de alimento durante su regreso al Cretácico, hace unos 145 millones de años. Hoy existen 4.600 especies diferentes de cucarachas, y se pueden encontrar en todas las regiones del mundo excepto las polares. Solo 30 de estas especies viven entre los humanos. Son increíblemente resistentes. Una cucaracha puede sobrevivir varias semanas aunque le hayan cortado la cabeza. Y como muchos otros insectos, su resistencia a la radiación es mayor que la de otros vertebrados. Su dosis letal es entre 6 y 15 veces la de los seres humanos. Quizá la cucaracha no sea muy popular, pero es evidente que está haciendo algo bien. Las cucarachas existen desde hace muchos millones de años, y los científicos creen que puede deberse al hecho de que se han asentado en sus ecosistemas cumpliendo una función para la que están muy bien adaptadas. Esa función incluye comer materia podrida en descomposición y convertirla en un suelo rico y de buena calidad. En parte, las cucarachas deben su supervivencia a lo bien que se comunican entre sí. Muchas especies viven en grupos en lugares húmedos y oscuros. Ellas mismas son húmedas y pegajosas. Así es como se comunican con todas sus compañeras para recomendarles los mejores sitios nuevos en los que comer. Las cucarachas están cubiertas de una especie de aceite. Es como un rastro de feromonas que las demás pueden encontrar. Dejan un rastro allá donde van, y así ayudan a las demás a ir donde ellas han ido, a una fuente de alimento. Ese es su hogar. La mayoría de los insectos tienen órganos sensoriales en el extremo delantero del cuerpo, como las antenas y las piezas bucales. Y esos son los órganos con los que perciben tanto la comida como su entorno. Lo hacen gracias a unas sustancias químicas llamadas feromonas. También utilizan sus antenas para abrazar. Cada cucaracha joven necesita estar constantemente en contacto con las demás para desarrollarse correctamente. Además, las cucarachas tienen la capacidad de reconocer a los miembros de su familia, incluso viviendo en sociedades con miembros de diferentes generaciones. Sí, la abuela cucaracha y el abuelo cucaracha no piensan irse de casa. Incluso cuando los exterminadores encuentran la forma de, exterminar una colonia,
Algunas especies de cucarachas se unen para adaptarse. Durante los años 80, las trampas de glucosa mezclada con veneno eran la mejor forma de atrapar y matar cucarachas. Pero 10 años después, las trampas dejaron de funcionar con ciertos sectores de la población. Los científicos descubrieron que ciertas cucarachas evitaban los alimentos dulces y, por tanto, las trampas de glucosa. Todas las cucarachas a las que les gustaba el dulce murieron en las trampas. La preferencia por el dulce desapareció de la población. Las cucarachas que evitaban el dulce sobrevivieron y transmitieron esa aversión.